Bueno, Dios les bendiga a todos. En la clase de hoy hablaremos sobre 3 libros sapienciales. En este caso serán Proverbios, Job y Eclesiastés. Estos libros, conocidos como literatura sapiencial, nos ofrecen sabiduría para la vida, reflexiones profundas sobre el sufrimiento y una visión realista de la existencia humana. Así que comencemos, miremos primeramente el libro de Proverbios y creemos o se puede deducir que el tema central del libro de Proverbios es la sabiduría y todo lo relacionado con ella. Y en este caso, en el contexto histórico en el que se desenvuelve el libro, ser sabio implicaba estar bien informado, tener discernimiento y tener buen juicio. Entonces, para desglosarlo un poquito más, ¿qué implicaba la sabiduría? Pues primero implicaba cumplir en el hogar, ya sea como padre, como esposo, como esposa, como hijo. También implicaba cumplir como trabajador, ya fuera como empleador o como un empleado. Ser sabio también implicaba tomar buenas decisiones, decisiones moralmente correctas. Y también lo que nos enseña el libro en su primer capítulo, en el versículo 7, y es que el primer paso para la sabiduría es el temor al Señor. Y algo interesante de este libro es que las palabras sabias o la sabiduría, por así decirlo, se impartía en el seno familiar. Esto implicaba a padres, también incluían a abuelos e incluso, como vivían en comunidades, implicaba a los sabios o los ancianos de dicha comunidad. Y si usted y yo leemos el libro de Proverbios, nos damos cuenta de que tiene como objetivo educar para la vida. Así que hablaremos un poco en este momento de los géneros literarios del libro. ¿Por qué es importante hablar de los géneros literarios? Porque vamos a poder entender un poco más de qué trata el libro o vamos a entender un poco más el texto del libro. ¿Listo? Entonces, el libro de Proverbios refleja la poesía paralelística hebrea, aforismos y proverbios. Entonces vamos a hablar primero de qué es la poesía paralelística hebrea. Y esa la podemos dividir en dos grandes secciones: paralelismos sinónimos o paralelismo antitético. ¿Cuál es la idea de estos paralelismos? Y es que facilitaba la memorización de aquellos proverbios o aquellos dichos que se impartieran al joven o a la persona que estuviera dispuesta a recibirlos. Y como ir ya más específico, si usted y yo leemos el libro de Proverbios, nos vamos a dar cuenta de que los textos en cada verso no son muy largos, son textos cortos, son proverbios que irán muy concisos. Y en el paralelismo sinónimo, la primera línea del proverbio era similar a lo que decía en la segunda línea, es decir, la segunda línea refuerza la idea de la primera línea. Y entonces usted y yo podemos leer allá en el libro de Proverbios capítulo 19 verso 5: el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentira no escapará. La primera línea dice: el testigo falso no quedará sin castigo. Ya nos da una idea. Y la segunda línea dice: y el que habla mentiras no escapará. ¿Listo? Entonces estas dos ideas son similares, por eso es un paralelismo sinónimo, es decir, parecido. Y ahora la otra cara de la moneda sería el paralelismo antitético. Pone una tensión en dos polos opuestos que se contradicen, que se ponen en tensión, y podemos verlo allá en el libro de Proverbios capítulo 10 versículo 1: el hijo sabio alegra al padre. Esa es la primera línea. Y la segunda línea dice: pero el hijo necio es tristeza de su madre. Es decir, la primera línea nos pone un ejemplo de un hijo sabio, un hijo que es correcto, y nos dice que este hijo correcto, este hijo sabio, alegra al padre. Pero ya en la segunda línea nos pone un polo opuesto y habla del hijo necio, y que este hijo necio, en vez de hacer alegría para sus padres, es todo lo contrario, es tristeza. Entonces esto podríamos hablar de la paralelística hebrea, es decir, paralelismos sinónimos, que son dos líneas que son muy similares, y paralelismo antitético, que son dos líneas que ponen polos opuestos y lo que hace es crear una nueva idea. Nos hace entender a mayor profundidad qué es un hijo sabio en este caso y qué es un hijo necio. Otro género literario del libro lo vemos en aforismos y proverbios. ¿Qué eran los aforismos? Eran sentencias cortas que revelaban una verdad general y pretende expresar un principio o la verdad de una forma breve. Entonces podemos ver un ejemplo allá en el libro de Proverbios capítulo 1 verso 10: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Este es un aforismo porque transmite una verdad general, algo que casi siempre es cierto. Y es que si nos invitan a cometer pecado, usted y yo debemos tomar la decisión de no consentir, de no ir tras ellos. Y los proverbios eran dichos populares que transmitían sabiduría y encierran un contenido moral. Y usted lo podemos ver allá en el libro de Proverbios capítulo 10, verso 23. Y dice: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Otra característica de los proverbios es que se podían hablar
hablar o se podían transmitir desde la experiencia. Y en este caso, quien escribió el libro o quien escribió este proverbio estaba hablando desde la experiencia. Él había visto que trabajar duro daba un fruto, pero que solamente quedarse en palabras no servía de nada. Y esa es una característica de los proverbios. Ahora bien, ya hemos visto algunos géneros literarios, hemos visto paralelísticas hebreas, hemos visto los aforismos y hemos visto los proverbios. Es normal o es general encontrar en el libro que este tipo de géneros literarios se pueden ir mezclando en un mismo texto. Es decir, no se contradicen los géneros literarios, sino que se apoyan entre sí, se alimentan. Entonces, ponemos otro ejemplo. Libro de Proverbios, capítulo 10, verso 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Es un paralelismo antitético. Es decir, en una línea dice algo y en otra línea pone un polo opuesto. Quien es negligente empobrece, pero quien es diligente enriquece. Pero también es un proverbio porque transmite una verdad general desde la experiencia. Seguramente ha visto mucha gente que fue negligente y nunca prosperó, y vio gente diligente que trabajaba y tenía su fruto. Y también es un aforismo porque es una verdad general. Entonces es normal ver en el libro de Proverbios estos géneros literarios, y cuando usted y yo los entendamos va a ser más fácil comprender el texto. Ahora bien, ¿qué conclusiones podemos sacar del libro de Proverbios? Y es que se puede describir al libro de Proverbios como la santidad en ropa de trabajo. Es decir, el libro de Proverbios a usted y a mí nos darán consejos que podemos aplicar a cada área de la vida. Es normal encontrar consejos que van dirigidos a los padres, es normal encontrar consejos que van dirigidos a los hijos, es normal encontrar consejos incluso para cómo usted y yo debemos actuar en un banquete. El libro de Proverbios abarca cada aspecto de la vida y es que está dedicado a dar consejos sagaces. Trata temas más que todo generales, quizás no tan específicos, quizás no tan profundos. El libro de Job y Eclesiastés sí intentan excavar un poquito más en estos temas. Podríamos también concluir que el libro de Proverbios es tan variado como la vida misma. Tiene consejos para cada área de nuestra vida. Así que también tenemos que entender que nosotros no somos solo seres espirituales, sino también somos seres profesionales, somos pareja, somos hijos o somos padres. El libro de Proverbios abarca todos estos puntos. También podemos concluir que la verdadera sabiduría viene de Dios. Hay sabiduría humana, pero la sabiduría que en realidad edifica para una vida próspera, una vida fuerte, una vida saludable desde el punto de vista espiritual, es la sabiduría que viene de Dios. Y podemos encontrar esta fuente o esta sabiduría a través de su palabra. Y como leíamos o veíamos al principio de la enseñanza, y es que el prerequisito para ser sabios es el temor a Jehová, el temor a nuestro Dios. Ese temor no indica miedo, ese temor indica reverencia, implica respeto, implica saber que hay un Dios a quien yo debo de agradar, hay un Dios que se preocupa en cada área de mi vida. Por eso me da consejos para ser padre, para ser hijo, para ser trabajador y para ser prosperado en todo lo que haga. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces la vida no es tan plana como quizás si lo intenta mostrar el libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos da ciertos consejos y espera ciertos resultados, como si fuera una ecuación muy fácil, pero resulta que la vida muchas veces es impredecible. Lo único predecible de la vida es que en algún momento nosotros tendremos que morir. Así que por eso los libros sapienciales son varios, y uno de ellos es el libro de Job. Y el libro de Job nos intenta hablar de otro tema, y es por qué el justo sufre. Y vamos a hablar del contexto histórico del libro y el contexto cultural. Y es que una vez nosotros iniciamos leyendo el libro de una vez nos da un contexto histórico, un contexto cultural, un contexto geográfico, y dice en tierra de Uz. No era Israel, hay que tener eso en cuenta. Se cree que estaba en Edom o en Arabia. No se sabe con exactitud cuándo fue escrito. Algunos lo ubican en la era patriarcal, similar a Abraham, entre 2000 a 1500 años antes de Cristo. Y cuando usted y yo leemos el libro, creo que la primera pregunta que nos surge es ¿por qué sufre el justo? Si Job nunca hizo nada malo. De hecho, cuando leemos el libro, primero nos da el contexto geográfico, contexto cultural o contexto histórico, e inmediatamente nos habla de que Job era un varón justo y temeroso de Dios. Y cuando ustedes comenzamos a desarrollar el libro, nos vamos a dar cuenta de que él no tenía por qué pasar por esas pruebas por las que pasó. Y aquí viene un tema interesante, y es que quizás
quizás lo que el libro nos quiere llevar a entender es la sabiduría en el sufrimiento. Así quizás yo no entienda o no merezca ciertos sufrimientos, el libro me ayudará a entender cómo debo yo actuar o cómo yo debo de pensar en ciertos casos. Y hay que tener en cuenta personajes principales en el libro de Job. Primeramente está Dios. Segundo, podemos también destacar a Job, que es el centro del libro. También podemos destacar a Satanás, que es quien se podría decir el contrario en este caso a Dios, porque Dios es quien comienza hablando de Job, destacando su fidelidad, su temor hacia él, y Satanás lo que quiere llevar a pensar es que Job no era justo realmente, sino que simplemente le servía a Dios por interés. También podemos encontrar como personajes principales a los amigos de Job, que está Elifaz, Bildad y Zofar. Y por último, acabando el libro, aparece otro personaje y es Eliú, un joven que aparece de último en la escena. Y ahora veremos un poco de los géneros literarios del libro. Y es que primeramente podríamos decir que es un género literario sapiencial, que explora temas como el sufrimiento, la justicia divina y la relación entre Dios y el ser humano. Y las características que podríamos sacar de este género es que reflexiona sobre la vida y la conducción humana. Usa proverbios y aforismos que ya vimos que eran y constantemente está usando metáforas, paralelismos y lenguaje simbólico. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Job muchas veces nos es complicado entenderlo porque usa muchas metáforas y para eso es necesario prestar mucha atención al texto. Otro género literario que podríamos hablar es que es muy poético y la mayor parte del libro es poesía hebrea y esto servía para expresar emociones, ideas o narraciones y es un lenguaje simbólico y figurado y se usaba para metáforas para describir. En un caso, por ejemplo, lo podemos ver en el libro de Job, capítulo 7, verso 6. En este caso, Job dice: y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. En este caso, él trataba de mostrar la fragilidad humana, estaba demostrando cómo sentía, cómo su vida se le estaba escapando. Esto es un género literario poético y es la mayor parte del libro. Y por último, podríamos decir que es un debate continuo. La mayor parte del libro también es un debate y utiliza esos personajes en acción. Y básicamente el libro trata de esto. Job defiende su inocencia y los amigos de Job tratan de acusarle de que si está en esa situación es porque él cometió un pecado que no ha revelado. Y es difícil diferenciar los argumentos o los textos que nos hablan de los amigos de Job porque son muy parecidos. No hay casi diferencia entre cada uno de los amigos de Job a la hora de hablar acerca de Job. ¿Qué podríamos hablar del libro? Lo primero, ya una vez de que hemos definido Proverbios a grandes rasgos, podemos entender que el libro de Proverbios responde a preguntas sobre el qué y sobre cómo. Es decir, nos mostraba en un ejemplo que era el hijo necio, que era el hijo sabio. También nos demostraba cómo adquirir cierta riqueza siendo diligente o qué pasaba con aquellas personas que eran negligentes. Pero el libro de Job abarca mucho más a fondo. Y es que hay que tener en cuenta que la vida es muy extraña. El hacer bien no siempre trae salud y prosperidad. Así nosotros hagamos muy bien las cosas, llegarán momentos en la vida que habrán agentes externos que no controlamos que querrán o harán que nuestra vida se vea un poco difícil. Otra teología que podemos ver en el libro de Job es que en ese entonces se creía mucho en algo que se conocía como la doctrina de la retribución. ¿Qué era esta doctrina de la retribución? Y es que la gente pensaba, Dios bendice al justo y castiga al pecador. Y seguramente es así. ¿Qué pasaba? Que la gente asociaba esto a todo. Y esto es lo que podemos ver en el libro de Job. Los amigos de Job creían firmemente en esta doctrina. Y es por eso que usted y yo vemos que ellos acusan constantemente a Job. La excusa de ellos o su forma de enfrentar a Job es diciéndole que él es un pecador y por eso está en esa situación. Ellos no podían entender que un justo pasara por esa situación. Y es que la vida no es así siempre. No significa que el pecado no traiga consecuencias graves. El pecado sí trae consecuencias graves. Pero también usted y yo podemos ver que gente que es muy pecadora vive muchos años. Que gente que es muy pecadora tiene muchas riquezas. Y de hecho, el mundo está plagado de eso. Y el libro de Job lo que nos quiere mostrar es que a veces la vida no es tan plana ni es tan fácil de comprender. El pecado sí es la raíz de todos los males, pero no significa que inmediatamente va a venir el castigo o la justa retribución. Tampoco quiere decir que si alguna persona está sufriendo ciertas consecuencias por algo, no significa que necesariamente fue por un pecado que cometió en ese entonces. ¿Qué podemos concluir del libro? La primera conclusión que podemos sacar del libro es que el libro no responde a la pregunta inicial, ¿por qué sufre el justo sin causa alguna? Pero el libro sí nos invita a hacernos nuevas preguntas en torno al texto que ya hemos leído. Y la primera pregunta que usted y yo podemos sacar es:
¿Es cierto que el sufrimiento siempre va ligado al pecado? ¿Es cierto que si una persona sufre, significa que pecó de una forma tan profunda que por eso está pasando por esa situación? Obviamente ya vimos que el pecado sí tiene consecuencias, pero no significa, como lo vemos en el libro de Job, que todo el sufrimiento que tiene que pasar una persona siempre esté ligado al pecado. Otra pregunta que nos podemos hacer después de leer el libro es: ¿mis exigencias a Dios son válidas? Porque de hecho, si usted y yo leemos el libro, nos vamos a dar cuenta que Job está reclamando que Dios hable, que Dios le explique por qué él está en esa situación si él no merecía estar en esa situación. Y se podría decir que la exigencia de Job era verídica. Él no hizo nada malo, él no tenía por qué estar pasando por esa situación. Pero cuando usted y yo estamos terminando el libro, nos vamos a dar cuenta que Dios aparece en escena y Dios nunca le explica qué fue lo que sucedió. Dios nunca le cuenta aquella historia que pasó allá en el cielo. Dios nunca le explica aquellas cosas que podemos ver en el capítulo 1 y capítulo 2 del mismo libro, sino que Dios comienza a confrontar a Job haciéndole preguntas que son incontestables. Le hacía preguntas como: ¿dónde estuvo usted cuando yo creé el universo? ¿Acaso usted conoce los secretos de la nieve? Preguntas que muestran que Dios es un ser que es soberano, un ser que está por encima de todo y de todos. Y a diferencia de los amigos de Job, las preguntas de Dios no eran para acusar, sino para hacer reflexionar. El texto que aparece en torno a los amigos de Job era acusando, atacando. Pero cuando Dios entra en escena, las preguntas no son para acusar o para atacar, sino para hacer entrar en razón. Por eso la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer una vez concluyamos el libro es: ¿mis exigencias a Dios son válidas? Y se podría decir que otra pregunta que puede salir una vez hayamos leído el libro es: ¿vivo para Dios por conveniencia o por convicción? Es una pregunta muy importante que usted y yo tenemos que hacernos. ¿Sigo a Dios porque me bendice o sigo al bendecidor? ¿Amo a Dios por lo que me da o le amo así muchas veces la bendición no se vea en la mano? Creo que esa es una de las preguntas que usted y yo tenemos que respondernos al ver el libro de Job. El libro de Proverbios se podría decir que está más centrado a dar consejos sagaces para todos los ámbitos de la vida. Trabajar fuerte para tener buenos frutos, no ser perezoso para no llegar a la ruina. El libro de Job presenta a un justo sufriendo. Si se supone que es justo, no debería de sufrir, pero nos da otra perspectiva de la vida, sabiendo que la vida no siempre es color de rosa, tiene altibajos, así no lo merezcamos, muchas veces pasamos por sufrimientos que no entendemos, pero que si usted y yo confiamos en Dios, veremos la mano de Dios obrar durante el sufrimiento. Y el libro de Eclesiastés, otro que sale aquí en esta serie que veremos en este video, habla de temas un poco más profundos. Seguramente usted y yo nos hemos hecho preguntas como: ¿para qué existe todo? ¿A dónde conduce? ¿Qué sentido tiene? Seguramente usted ha visto que la vida es un ciclo: nacer, crecer, reproducirse, morir, y así sucesivamente. Trabajar, tener el fruto del trabajo, volver a trabajar, tener el fruto del trabajo. Es un ciclo que parece interminable y que cuando termina es solo con la muerte. Lo que hayamos acumulado no nos lo llevamos, y así nos hayamos hecho un nombre, en algún momento de la historia seremos olvidados. Y el libro de Eclesiastés parece que trata de ahondar en estos temas. El autor, algunos piensan que fue Salomón, otros piensan que no es. Sinceramente podemos creer que fue Salomón por lo que dice al presentarse en el libro, y dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Se menciona su riqueza y su sabiduría en Eclesiastés capítulo 1 verso 16, capítulo 2 desde el verso 4 al 9, lo que encaja con lo que sería Salomón. Y es interesante que una vez él se presenta, expresa una frase que seguramente es conocida en el libro: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta frase aparece exactamente 2 veces en el libro de Eclesiastés, y la palabra vanidad aparece entre 37 y 38 veces en todo el libro. Esta palabra en el texto original se escribe Jebel. Esta palabra se tradujo a vanidad, pero lo que significa en el texto original es vapor, aliento o humo. Y es interesante ver que en otras versiones de la Biblia se traduce diferente. Dios habla hoy, dice: vana ilusión, hablando de vanidad de vanidades, todo es vanidad. En la versión Dios habla hoy es vana ilusión, vana ilusión. En la versión de traducción lenguaje actual dice: en esta vida nada tiene sentido. En la PDT dice: nada tiene sentido. Y en la palabra versión hispanoamericana dice: pura ilusión. Y es interesante ver cómo el autor nos lleva a entender que todo lo que vemos en esta tierra fuera una ilusión pasajera. Así como el humo desaparece, así como el vapor en algún momento se desvanece, pareciera que todo lo que hacemos en la vida fuera eso, un vapor,
fuera Hebel. Y es interesante que el género literario del libro es un género sapiencial o de sabiduría y busca reflexionar sobre la vida y las características que usted y yo podemos extraer de este género literario en el libro de Eclesiastés. Y es que primero tiene una reflexión filosófica de la vida. No es histórico, no es profético, sino una meditación sobre la vida misma. Tiene un tono escéptico y existencialista. Se cuestiona el propósito de todo. Usa proverbios y metáforas, como podemos ver allá en el capítulo 1, verso 14. Todo es un correr tras el viento. Y también da una perspectiva realista y de lo cruda que puede llegar a ser la vida. No idealiza la vida, sino que la muestra con todas sus frustraciones. Y podemos ver el contraste entre este libro al libro de Proverbios. El libro de Proverbios da consejos sagaces del qué, del cómo. Muchas veces esos proverbios nos funcionarán, pero no contempla las aristas o las ramas que van más allá a fondo de la vida. Y el libro de Eclesiastés se hace este tipo de preguntas. Así que Eclesiastés se podría decir que habla de la búsqueda del significado. Pertenece al mundo real, con gente real, sin idealización de la vida. El libro cuestiona el significado de la vida misma. Y usted y yo nos podemos dar cuenta en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que el autor dice que experimenta con diversas cosas para ver si estas cosas tienen significado a su vida. Y las podemos dividir en tres cosas: placeres, riquezas y sabiduría. Los placeres los pudo experimentar desde el placer sexual, desde el alcohol, otro tipo de diversiones. Y lo interesante es que cuando él experimenta esto, su conclusión es: esto también es vanidad. Cuando él se decide a experimentar mediante las riquezas, porque si creemos que fue Salomón, era un hombre que tenía muchas riquezas, podemos ver que a través de estas riquezas, él construyó palacios, construyó jardines, acumuló oro, acumuló sirvientes. Él intentaba dejar un legado, decir como: esto lo hice yo, que quede para la posteridad, que me recuerden las generaciones venideras. Y él concluye: aún con toda su riqueza, todo esto es vanidad, todo esto es vacío. Y otra cosa con la que él intentó encontrar el significado de la vida fue con la sabiduría. Si creemos que era Salomón, este hombre lo describe la Biblia como el hombre más sabio de la tierra. Y él comparó la vida del sabio con la vida del necio. Y él dijo: el sabio va a morir, el necio va a morir. Y la conclusión es: todos perecen. Esto también es vanidad. Por más que me esfuerce, todo tendrá un fin. Por más que intente dejar un legado, todo tendrá fin. Los placeres llega un momento que son efímeros. Llegan a un pico y después descienden. Y es interesante que él hace cuestiones o dice frases durante el libro como: no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Capítulo 1 de Eclesiastés, verso 9. ¿Qué significa esta frase? Y es que él ve que la vida es un ciclo repetitivo. Todo lo que ocurre ya ha pasado. Él concluye que la vida es cíclica y que la experiencia humana no varía. También se podría entender de esta frase que nada en la tierra trae una verdadera novedad. Traigámoslo al contexto actual. La tecnología cambia, pero la esencia de la humanidad no. Usted y yo tenemos el mismo cerebro que aquellas personas que lo tuvieron hace muchos años. Usted y yo tenemos el deseo de reproducirnos. Usted y yo tenemos el sentimiento de supervivencia. La conclusión que él llega es que lo material y temporal no ofrece nada real, no ofrece nada nuevo. Y también de esta frase podríamos decir que la perspectiva limitada de la vida, una realidad de la que nadie puede salir, sugiere que si buscamos solo en lo terrenal, todo parece vacío y repetitivo. Y es interesante que el libro de Eclesiastés pareciera que nos llevase al Evangelio. De hecho, cuando usted y yo terminamos de leer el libro de Eclesiastés, él dice: el fin del discurso es este: teme a Jehová, teme a Dios, porque esto es el todo del hombre. Y es interesante porque el fin del discurso es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Capítulo 12, verso 3. Después de haber experimentado con un montón de cosas, él llega a una conclusión muy interesante. Y es que yo creo que necesariamente el libro de Eclesiastés, como conclusión, nos debe llevar al Evangelio. La vida sin Cristo es repetitiva. La vida sin Cristo puede llegar a ser vacía. La vida sin Cristo es un ciclo que, por más que nos querramos satisfacer de otro tipo de cosas, placeres, riquezas o sabiduría, no nos llenarán. Con Cristo, usted y yo disfrutaremos de lo que tengamos hoy y tengamos a la mano. De hecho, una de las cosas que satisfacen o calman al escritor en el libro de Eclesiastés es que él dice: de lo que trabaje hoy, disfrútelo hoy, coma, beba. Pero cuando usted y yo estamos en Cristo, nos sentiremos plenos. Agradeceremos cada cosa que el Señor nos haya dado. Y lo mejor de todo es que
que en el libro de Eclesiastés, él no contemplaba algo que usted y yo tenemos, y es que Jesucristo nos da vida eterna. Dice la palabra del Señor: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La relación con Cristo no se basa en experiencias emocionales solamente, sino en convicciones profundas. La relación con Cristo no se trata de riquezas. La relación con Cristo es entregar todo lo que soy y permitir que las riquezas de Él invadan mi vida. Riquezas como paz, satisfacción, plenitud. De eso podemos concluir del libro de Eclesiastés.